Pero aquí está lo verdaderamente increíble. Esta no fue una victoria aislada. Durante los siguientes 37 años, hasta su muerte a los 80 años, Nsinga ejecutaría personalmente o ordenaría la ejecución de aproximadamente 5.000 esclavistas europeos y colaboradores africanos. Aterrorizó al imperio portugués durante 4 décadas, destruyó su economía esclavista y murió en su trono, invicta, libre, jamás capturada. Si quieres descubrir cómo una sola mujer africana enfrentó al imperio más brutal de su época y ganó, cómo convirtió el terror en su arma más poderosa y cómo la historia intentó borrar su legado, quédate hasta el final de este video. Te garantizo que lo que viene es aún más impactante. Pero antes, si esta historia ya te está enganchando, dale like ahora mismo. Necesito saber que quieres más contenido así. Ahora, para entender cómo Nsinga se convirtió en la pesadilla de Portugal, tenemos que retroceder al momento donde todo comenzó, al lugar donde forjaron su furia, el reino de Ndongo, en lo que hoy es Angola. Los portugueses llevaban ya 80 años en la costa africana. Su negocio era simple y monstruoso: capturar humanos, encadenarlos, enviarlos a Brasil y al Caribe. 50.000 africanos cada año. Generaciones enteras desapareciendo en barcos, familias destrozadas, reinos desangrados. El padre de Nsinga, el rey Quiluanji, resistía. Pero resistir tenía un precio. Los portugueses controlaban la costa, controlaban el comercio, estaban estrangulando lentamente a Ndongo, y Quiluanji sabía que sus hijos heredarían una guerra que él no podría ganar. Nsinga nació con el cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello. Su nombre significa la retorcida. Las ancianas del reino lo vieron como un presagio. Esta niña enfrentaría desafíos que intentarían asfixiarla, pero sobreviviría. Su padre tomó una decisión radical. No criaría a Nsinga como una princesa tradicional, la entrenaría como guerrera. A los 10 años, Nsinga peleaba con espadas junto a los hombres. A los 15, cazaba. A los 20, participaba en consejos de guerra. Estaba siendo forjada como un arma. Su hermano Ngola Mbandi toma el trono tras la muerte de su padre. Es débil, paranoico, aterrorizado por los portugueses. El reino se desmorona. Los esclavistas penetran más profundo en el interior. Las aldeas arden. Los gritos atraviesan las noches. Y entonces, en 1622, Portugal envía una propuesta: negociaciones de paz. Pero Ngola Mbandi es un cobarde. Envía a su hermana, envía a Nsinga. Nsinga no dice una palabra. Chasquea los dedos. Una de sus sirvientas se arrodilla inmediatamente en el suelo. Nsinga se sienta sobre ella como si fuera un trono. Mira al gobernador directamente a los ojos. Iguales. Él parpadea primero. Durante 3 horas negocia, de igual a igual. Consigue un tratado. Los portugueses prometen respetar las fronteras de Ndongo. Prometen detener las incursiones esclavistas. Nsinga incluso acepta bautizarse como Ana de Sousa. Pero es puro teatro, pura estrategia. Necesita tiempo. Regresa a Ndongo. Su hermano está furioso, celoso. Nsinga lo ha eclipsado completamente. Y entonces, en 1624, Ngola Mbandi muere. Misteriosamente. Hay rumores. Siempre hay rumores. Algunos dicen veneno. Otros dicen que Nsinga ordenó su muerte. Nunca fue confirmado. Nunca importó realmente. Porque lo que sí importa es esto: Nsinga toma el trono. Primera mujer gobernante de Ndongo. Y los portugueses rompen el tratado en menos de 6 meses. Atacan, queman aldeas, capturan a 2.000 personas para esclavizarlas. Fue el error más grande que Portugal cometería en un siglo. Nsinga reunió a sus generales. Les dijo algo que quedaría grabado en la historia oral de Angola: si los portugueses quieren bestias, les daremos bestias. Pero seremos las bestias que cazan, no las cazadas. Su estrategia era revolucionaria. Olvidó las batallas tradicionales africanas en campo abierto. Los portugueses tenían mosquetes, tenían cañones. En campo abierto, Ndongo perdería. Entonces, Nsinga inventó algo nuevo: guerra de guerrillas en la jungla angoleña. Emboscadas,
golpear y desaparecer, convertir cada árbol en una trampa, cada río en una tumba. La primera caravana portuguesa de esclavos es atacada, 40 soldados portugueses muertos, 800 africanos liberados. Pero aquí está lo importante. Nzinga no solo mató a los soldados, ejecutó personalmente a los 3 comerciantes de esclavos que dirigían la caravana, lentamente, públicamente, frente a todos los liberados. El mensaje era cristalino. Esto es lo que les espera a todos los esclavistas. Las noticias llegaron a Luanda. Los portugueses se burlaron. Una mujer, una sola mujer con un ejército de salvajes. ¿Qué podía hacer realmente? Estaban por descubrirlo. Nzinga atacó 3 caravanas más, 120 portugueses muertos, 2.500 esclavos liberados. Pero no se detuvo ahí. Invadió Matamba, el reino vecino. Lo conquistó en 4 meses. Ahora era reina de 2 reinos. Ahora tenía 15.000 guerreros. Los portugueses comenzaron a enviar refuerzos desde Brasil, pero Nzinga había descubierto algo poderoso. Cada africano liberado de las cadenas se convertía en su soldado más leal. Cada familia rescatada juraba lealtad eterna. Su ejército crecía con cada victoria. Y entonces estableció la regla que definiría su reinado, la regla que aterrorizaría a Portugal durante décadas. Cada traficante de esclavos capturado sería ejecutado, sin excepciones, sin rescates, sin negociaciones, solo muerte. Entre 1626 y 1630 se estima que 800 portugueses y colaboradores africanos fueron ejecutados bajo sus órdenes. Las rutas esclavistas portuguesas colapsaron. Los comerciantes se negaban a adentrarse en territorio controlado por Nzinga. La llamaban a diabólica. La temían más que a la malaria. Pero Nzinga apenas estaba comenzando. Había probado sangre portuguesa. Y quería más. Y fue en ese momento que cruzó la línea. Hasta entonces, las ejecuciones eran rápidas, militares, funcionales. Pero algo cambió en Nzinga. Quizás fue ver demasiadas aldeas quemadas, demasiados niños encadenados, demasiadas madres violadas. Sea lo que sea, las ejecuciones se volvieron rituales. Hay relatos, nunca completamente confirmados, pero persistentes en los archivos portugueses, que describen cómo Nzinga convertía cada captura de esclavistas en un espectáculo público. Los comandantes portugueses eran obligados a presenciar la ejecución de sus hombres antes de ser ejecutados ellos mismos. Lentamente, metódicamente, frente a miles de testigos, un misionero portugués escribió en 1631, «Esa mujer ha convertido el terror en un arte. Nuestros hombres prefieren morir en batalla que ser capturados vivos». Los números son escalofriantes. Entre 1630 y 1635, aproximadamente 1.200 portugueses fueron ejecutados. Pero no solo portugueses. Los colaboradores africanos, aquellos que capturaban a su propia gente para venderla, recibían castigos aún peores. Nzinga los consideraba traidores, y los traidores no merecían muerte rápida. Entonces, Nzinga hizo algo brillante y brutal. Formó una alianza con los holandeses, los enemigos de Portugal. 1641. Los holandeses capturan Luanda, le entregan armas de fuego modernas a Nzinga, mosquetes, pólvora. Ahora sus guerreros podían enfrentar a los portugueses en igualdad de condiciones. Fue una masacre. Durante 3 años, 1641 a 1644, Nzinga y los holandeses destruyeron las operaciones esclavistas portuguesas en Angola. Las plantaciones de caña de azúcar en Brasil comenzaron a quedarse sin trabajadores esclavizados. La economía colonial portuguesa tembló. Se estima que las pérdidas alcanzaron millones de florines. Pero Nzinga había cometido un error que sellaría su destino. Al aliarse tan abiertamente con los holandeses, había unificado a todos los portugueses contra ella. Antes había divisiones. Comerciantes que querían negociar, militares que querían guerra, políticos que buscaban acuerdos. Ahora todos querían lo mismo: destruir a Nzinga. Portugal envió la armada más grande que África había visto.
miles de soldados desde Brasil, cañones, provisiones para años de guerra, y en 1648 derrotaron a los holandeses, expulsaron a todos los europeos que no fueran portugueses de Angola. Nsinga quedó sola, tenía 65 años, había peleado durante 24 años sin pausa, su reino estaba exhausto, sus recursos agotados, y Portugal acababa de demostrar que podía enviar refuerzos infinitos. Los portugueses atacaron con todo, quemaron Matamba, capturaron territorios de Ndongo, estrangularon las rutas comerciales. Querían a Nsinga muerta o encadenada, preferiblemente encadenada. Querían el espectáculo, querían arrastrarla por las calles de Luanda. Nsinga había perdido la mitad de su territorio. Miles de su gente habían huido o sido capturados. Los portugueses creían que la victoria era inminente, que la vieja reina finalmente caería, pero nadie le dijo a Nsinga que debía rendirse. A los 67 años seguía montando a caballo, seguía liderando emboscadas, seguía ejecutando a cada esclavista que capturaba. Portugal se dio cuenta de algo aterrador. No podían ganarle. Podían herirla, podían debilitarla, pero no podían destruirla. Cada vez que creían haberla acorralado, desaparecía en la jungla y reaparecía atacando desde otro ángulo. Era una guerra de desgaste, y Nsinga estaba dispuesta a pelear hasta su último aliento. La pregunta era, ¿Portugal podía decir lo mismo? Portugal ofrece paz, no rendición, no captura, paz, de igual a igual. ¿Por qué? Porque después de 3 décadas Portugal finalmente entendió algo. Podían sangrar a Nsinga económicamente, podían quitarle territorio, pero no podían derrotarla militarmente. Cada soldado que enviaban a Angola era uno menos defendiendo Brasil de los piratas. Cada moneda gastada en perseguir a Nsinga era una moneda que no iba a las arcas reales. La guerra contra una sola mujer africana estaba quebrando al imperio. Nsinga aceptó la paz, pero con condiciones. Matamba permanecería independiente. Los esclavistas portugueses no podrían cruzar sus fronteras. Los africanos que buscaran refugio en su reino serían protegidos, y ella mantendría su título, Reina de Ndongo y Matamba. Portugal aceptó todos los términos. La ironía es devastadora. En 1622, Nsinga había entrado a esa sala en Luanda y tuvo que sentarse sobre una esclava para ser tratada como igual. En 1656, Portugal negociaba con ella como lo haría con cualquier monarca europeo. La habían temido hasta respetarla. Pero aquí está el giro final. Nsinga no se retiró a un palacio a morir en paz. Durante los últimos 7 años de su vida, convirtió a Matamba en el refugio más seguro para esclavos fugitivos en toda África Central. Construyó un reino donde los portugueses no podían tocar a nadie. Miles llegaron. Familias enteras, guerreros, artesanos, todos buscando la protección de la reina que había enfrentado al imperio y sobrevivido. Nsinga muere a los 80 años, en su cama, en su palacio, en su trono, rodeada de su gente, libre, jamás capturada, jamás encadenada, jamás derrotada. Los portugueses celebraron su muerte, creyeron que ahora podrían conquistar Matamba fácilmente. Estaban equivocados. El reino que Nsinga construyó resistió otros 200 años. 200 años. Portugal no pudo conquistar completamente Angola hasta 1850. Una mujer, 4 décadas de resistencia, un legado que sobrevivió 2 siglos. Los números finales son impactantes. Durante su reinado, Nsinga ejecutó o ordenó la ejecución de aproximadamente 5.000 esclavistas portugueses y colaboradores. Liberó entre 10.000 y 15.000 africanos de las cadenas. Destruyó el 40% del comercio esclavista portugués en la región durante 3 décadas. Las pérdidas económicas para Portugal se estimaron en millones de florines, una fortuna incalculable para la época. Pero el verdadero impacto no se mide en números, se mide en esperanza. Cada reino africano que resistió después de Nsinga la citó como inspiración. Cada rebelión de esclavos en Brasil y el Caribe invocó su nombre.
Los colonizadores intentaron borrarla de la historia. Fallaron. Porque aquí está la lección que Nzinga nos dejó y que resuena hasta hoy. Un solo individuo con convicción absoluta puede enfrentar un imperio. Los portugueses tenían más armas, más soldados, más dinero, más poder. Pero Nzinga tenía algo que ellos jamás entenderían. Estaba protegiendo su hogar, estaba defendiendo a su gente, y esa es una fuerza que ningún imperio puede conquistar completamente. No importa cuán poderoso sea el opresor, no importa cuán imposible parezca la victoria. La resistencia siempre vale la pena, porque incluso si no ves el triunfo final, plantas las semillas que otros cosecharán. Nzinga plantó esas semillas, y 2 siglos después, su pueblo las cosechó con independencia. Si esta historia te impactó tanto como a mí cuando la descubrí, dale like y suscríbete ahora mismo. La historia africana está llena de figuras como Nzinga que el colonialismo intentó borrar. Guerreros, reinas, genios, héroes que merecen ser recordados. En el próximo video, descubrirás al emperador africano que era tan rico que colapsó la economía del Mediterráneo con su oro. Un hombre cuya riqueza haría parecer pobres a los multimillonarios modernos. No te lo pierdas. Nos vemos en la próxima historia.